Continuando con el tema gas combustible, dentro de las viviendas vamos a hablar ahora de los artefactos que se ven. Los artefactos que normalmente se utilizan dentro de las viviendas unifamiliares son las cocinas, los calentadores de agua, que pueden ser instantáneos o de acumulación, o sea, calefones y termotanques respectivamente, y también calentadores de ambiente, o sea, estufas, ¿sí? Pueden haber otros elementos, como heladeras, por ejemplo, pero no son tan usuales. Bien, para comprender un poquitito lo que implica estos artefactos que cotidianamente utilizamos y nos hemos vuelto muy muy inconscientes en su uso, o sea, no les prestamos mucha atención al uso, se ha internalizado su existencia y su uso y muchas veces perdemos de vista los cuidados que se deben tener con estos artefactos, ya que estamos utilizando un combustible que puede llegar a ser peligroso si no prestamos la debida atención. Por eso es que ustedes van a adquirir ahora un conocimiento un poco más allá de lo que normalmente la población conoce. Y estará en ustedes también entonces volver a insistir en las precauciones que se necesitan en los lugares o en los medios o los entornos donde se maneja. Para eso les voy a hablar primeramente de la llama, que es el elemento que produce la combustión y que transforma la energía gaseosa, la energía del gas, en energía calórica, y que gracias a eso la aprovechamos de esa manera, como energía calórica, ¿no? Esa llama, esa combustión, se realiza en un lugar específico, construido para tal efecto, que son los quemadores. Se denominan quemadores, ¿sí? El gas, así como viene inyectado en la cañería, ¿no? Como se provee al artefacto, no entra en combustión porque es muy saturado. Por lo tanto, antes de llegar al quemador, se lo mezcla con aire del ambiente para de esa manera poder generar una mezcla entre aire y gas combustible que pueda generar la combustión, o sea, la llama, ¿no? Cuando esa llama que vemos cotidianamente no tiene las condiciones precisas, puede llegar a producir gases producto de la combustión que pueden ser muy nocivos para la salud humana. Por lo tanto, y esto más o menos normalmente se conoce, la llama debe ser azul. Ahora, no debe ser así completamente azul y perfectamente azul, porque si aparece un destello de otro color ya es tóxica, no, o es tóxico, mejor dicho, los gases producto de la combustión, no. La llama debe ser predominantemente azul, dice la norma, y con eso ya estaríamos asegurándonos
que los productos de la combustión no sean tóxicos, ¿sí? Se obtiene vapor de agua y otros elementos que no son tóxicos para la salud humana. Pero en el caso en que sea pobre la cantidad de gas que llega y entonces la mezcla con el aire no es la adecuada, con el aire del ambiente no es adecuada, entonces sí, la llama empieza a cambiar de color, por suerte, y si la llama es toda amarilla o predominantemente amarilla, está hablando de una combustión incompleta, y por lo tanto, resultado de esa combustión incompleta, se desprende monóxido de carbono. El monóxido de carbono es silencioso, no tiene olor, no tiene sabor, no tiene color tampoco, por lo tanto es sumamente peligroso, ¿no? Y bueno, empieza a generar dolores de cabeza y puede llegar inclusive a provocar la muerte. De hecho, ha provocado muchísimas muertes, sobre todo cuando los ambientes están muy cerrados, que no es el caso de Misiones, donde tenemos temperaturas tan agradables como hoy, por ejemplo, y entonces, como les decía el otro día, nuestras aberturas, ventanas, puertas suelen tener unas luces, unas rendijas considerables, ¿no? Por lo tanto, hay una aireación, aunque esté toda cerrada la habitación, igual existe una cierta ventilación. Pero en otros lugares de la Argentina no es así, y entonces al estar muy, muy cerrados los ambientes y al generarse la provisión de este gas de la combustión, monóxido de carbono, puede llegar a afectar la salud. Sobre todo en los artefactos que son abiertos, es decir, que queman sus gases y los gases quemados quedan en el ambiente. Por eso la normativa dice que las cocinas, que tienen las hornallas ahí directamente en el ambiente, los ambientes cocina, no artefacto cocina, sino los ambientes cocinas deben tener ventilaciones en las mamposterías que deben quedar abiertas siempre, es decir, unas rejillas que permitan de que el aire circule por ese ambiente llevándose los gases. El tema es que, bueno, el ingreso de aire al ambiente ese, en la zona donde hace mucho frío, el ingreso de aire es frío y va bajando la temperatura del ambiente interior, entonces las personas por ahí lo tapan. Bueno, hay que tener conciencia entonces cuando se utiliza estos artefactos, ya que utilizados correctamente, los gases, producto de la combustión, no resultan tóxicos para el ser humano, ¿sí? Entonces, el peligro cuando llega una cantidad baja de gas, es que exista una combustión incompleta, ¿no? ¿Cuándo ocurre eso? Cuando hay una presión interna en la cañería que es muy baja, ¿sí? Y bueno, si usted tiene la garrafita de 10 kilos, se habrán dado cuenta que cuando la garrafita de 10 kilos está medio por terminarse, le empieza a cambiar el color de la llama, ¿no? Entonces hay gente que la sacude o que le da vuelta a la garrafa. Lo que obviamente no les recomiendo es que toquen el regulador de presión, ¿no? Que ya está calibrado para la presión que necesita el artefacto. ¿Está bien? Ya que el artefacto está construido, el artefacto cocina, por ejemplo, está construido para trabajar en cierto entorno de presión, ¿sí? Entonces, si salimos de ese entorno de presión, puede afectar a la combustión, inclusive a la higiene propia del artefacto, ¿sí? Por eso no hay que tocar el regulador de presión que ya viene de fábrica calibrado.
¿Mm? El otro problema que suele ocurrir con la llama es en el otro sentido, cuando existe una mayor presión a la normal. En ese caso, al haber una mayor presión, sale una mayor cantidad de gas, y el problema que puede ocurrir es que la llama vaya alejándose del quemador en altura, se va alejando, sigue existiendo todavía la combustión, pero más alejada del quemador, y hasta en algún momento puede llegar a apagarse, porque ya es mucha la distancia que existe entre el quemador y la combustión, y en ese caso vulgarmente se dice que se vuela la llama, en realidad se apaga la misma, y entonces, eh, si no existe un corte automático del gas que va ingresando al quemador, continúa saliendo el gas al ambiente. ¿Mm? Esto es peligroso, por supuesto, porque se va acumulando gas en el ambiente, y eh, los, los quemadores que no suelen tener el sistema de seguridad, que cortan la entrada de gas cuando no existe más la llama, suelen ser las hornallas superiores de las cocinas. ¿Mm? Esas normalmente no tienen un detector de llama. Sí, el horno de la cocina sí suelen tener un elemento, un termostato, y por eso a veces para encender el horno de la cocina uno tiene que eh, apretar, la perilla que hace pasar el gas durante un tiempo y luego soltarla, porque en ese tiempo es donde la llama está elevando la temperatura de una termocupla y está indicando de que está ahí, ¿no? De modo que cuando desaparece por alguna razón, ¿no? Porque dejó de entrar gas en la cantidad necesaria, o por algún viento, o por el derrame de algo que estaba dentro del horno, en fin, por alguna razón, esa termocupla va detectando de que se va enfriando y corta inmediatamente el ingreso de gas a ese quemador. En cambio, esa prevención no existe en la normalidad de las cocinas. Hay algunas cocinas industriales sí que tienen esa detección, ¿no? Eh, este es un sistema muy interesante y muy bueno, y que inclusive fue cambiando con el tiempo, ya que también se utiliza para el caso de estufas, ¿no? Eh, para el caso de calefones y para el caso de termotanques. Y también se utiliza para hogares, o sea, para chimeneas, ¿no? Para los hogares, el artefacto hogar, digamos, que se le pone leña, lo que sea. Hay algunos que tienen un tubo de gas, y digamos que es un poco falso, ¿no? Pero la llama ocurre a través de unas hornallas que hay ahí, y es un combo de algunos troncos, pero en realidad es un quemador a gas, ¿no? Y el tema es que el detector tiene que ser capaz de discernir cuando se apaga la llama de ese quemador en el hogar, ¿no? Llegó a haber problemas con un tipo de detector que detectaba rayos infrarrojos. Entonces, en el hogar se iba calentando, por ejemplo, todo lo que es ladrillo refractario interno, que estaba revestido internamente el hogar. Entonces, cuando se apagaba la llama del quemador, el detector seguía registrando los rayos infrarrojos de todo el revestimiento interno del hogar, ¿no? Y no cerraba el ingreso de gas y continuaba saliendo el gas. Bien, entonces hubo que cambiar ese sistema de detección
ese sistema de seguridad se cambió por otro que detectaba los iones alrededor de la llama y bueno, se mejoró ese sistema. ¿Sí? Bueno, perfecto. Esa presión entonces, que no puede ser muy baja ni puede ser muy alta, tiene un entorno, ¿no? Para el gas natural, la presión nominal es de 180 milímetros de columna de agua, pero en realidad puede trabajar un entorno entre una presión mínima de 90 milímetros de columna de agua y una presión máxima de 270 milímetros de columna de agua. En el caso de gas envasado, la presión normal es de 280 milímetros de columna de agua, con un entorno entre 210 y 330 milímetros de columna de agua. Esta es la calibración que ya se realiza en fábrica de los artefactos, ¿sí? O sea, las cocinas, termotanques, estufas, calefones, vienen con esta calibración de fábrica, ¿no? Entonces hay que garantizar que la presión de la cañería interna, dentro de la cañería interna de gas de las viviendas, estén entre estos valores, ¿está? Por un lado elige el tema de la higiene, para evitar acumulaciones de productos de la combustión que pueden afectar al artefacto y a las personas, ¿no? La producción no deseada de gases producto de la combustión nocivos para la salud humana. Y a su vez también para la eficiencia energética. Es decir, que la mayor cantidad de energía que llega de una manera al artefacto, en este caso de combustible gaseoso, se transforme en la otra energía que queremos aprovechar, que es la energía calórica. ¿Está? Entonces, cuando la mayor cantidad de gas se transforma en energía calórica, mayor eficiencia energética tendrá ese artefacto. ¿Sí? Bien, perfecto. Continuamos. Dentro de lo que es artefactos que trabajan con el combustible gas, tenemos dos grandes grupos que son los de cámara abierta, ¿sí? Que son los primeros que vamos a ver. Y después los de cámara estanca. Los de cámara abierta son aquellos que utilizan para la combustión gas del ambiente. Ahí me parece que me faltó algo. Disculpen, lo que pasa es que tuve unas interrupciones. Pero bueno, viene el gas combustible por la cañería y acá en este lugar es donde, antes de llegar al quemador, se produce esa mezcla que le comenté del gas con aire del ambiente, ¿no? Este gas, este aire que ingresa en forma, el primer aire que se mezcla con el gas se llama aire primario. Y luego esa mezcla de gas, esa mezcla de gases, gas combustible más el aire del ambiente, continúa por la cañería hasta el quemador. Y en el quemador es donde se produce la combustión y es donde se incorpora nuevamente el aire del ambiente para producir la combustión. Es esa masa de aire que está involucrada en la combustión, es el que se llama aire secundario. ¿Está? Entonces tenemos acá el aire primario y el secundario. Esto que aparece acá es una tuerca, algo así, imagínense una tuerca, que se va deslizando a través de los filetes machos que están dibujados, fabricados alrededor de este agujero por donde ingresa el aire. Entonces, al ir girando este elemento, uno puede ir abriendo o cerrando el agujero y de esa manera regular un poco el ingreso de aire primario para mejorar la mezcla primaria. ¿Se entiende? Si ustedes, bueno, fueron de camping alguna vez y llevaron algunos de esos
en esas hornallas que se colocan arriba de unas garrafitas chiquititas de 5 kilos o de 3 kilos, ¿no? Vieron que en el cañito que sale de la garrafita y va hasta el quemador, ahí en ese cañito roscado tiene un agujero y tiene un elemento como una tuerca que se puede ir deslizando a través de esa varilla roscada. No es una varilla, es un caño roscado, y ustedes lo pueden ir regulando. Si es que alguna vez se dieron cuenta si fueron al camping, bueno, o sea, si fueron al camping y si usaron ese quemador con esa garrafita y si vieron que la garrafita tenía, saben de qué estoy hablando. O sea, tienen que ocurrir muchas cosas. Pero no importa. El tema es que ahí aparece verticalmente ese elemento que permite que uno regule el ingreso de aire primario a la cañería para luego producir una llama más eficiente, ¿no? Buen Entonces, día, ingeniero. buen ¿Qué día. evita, qué evita que el gas salga por el orificio ese? Eh, el gas pasa y es atraído por la mayor sección que tiene la salida del quemador. Por lo tanto, el gas pasa directamente hacia allá y lo que se hace es incorporar el aire primario mediante el sistema Venturi. Es decir, eh, va como una pequeña depresión adentro del caño y entonces el aire primario del ambiente se ve este, Absorbido. tanto, sí, digamos, tentado iba a decir, pero no, sino eh, tiende a ingresar por ese lugar, porque el gas va pasando en forma directa por el caño y por Venturi, que algo ustedes ya habrán visto seguramente en otra materia anterior, va tomando aire de ese orificio, ¿sí? Al pasar por ahí lo va tomando, o sea, ¿se entiende? Y no produce la salida, sino que lo va arrastrando al aire exterior en ese lugar. Bien, sigamos. Bueno, cámara abierta. La cocina es un buen ejemplo, bueno, el primero, donde es a cámara abierta. Por supuesto, la combustión se produce ahí, en el ambiente, ¿ok? La cocina puede venir juntamente con el horno, como el caso de la izquierda, de la foto de la izquierda que ven ahí. Los anafes en la parte superior, el horno en la parte intermedia, y abajo aparece algo que yo nunca usé, pero me dice gente que sí se usa, que es para gratinar, me comentan, yo jamás usé, pero bueno, hay muchos modelos que vienen con este cajón acá abajo, con una rejilla, y entonces sirve teóricamente para gratinar o algo para recibir calor desde arriba, ¿cierto? Porque en el horno, bueno, es un calor básicamente ascendente, desde abajo y envolvente, ¿correcto? Mientras que este de abajo sería para gratinar. Yo personalmente no usé nunca, no sé. Entonces, la última cocina que compré, ya compré sin ese zócalo ahí abajo, ¿no? Este elemento cocina compacta, como pueden ver a la izquierda, bien podría venir separado en dos elementos, en dos artefactos, el anafe por un lado y el horno por otro lado. Como pueden observar, acá en este horno de la derecha continúa trayendo el cajón de abajo. Bueno, no tengo nada contra eso. Hay gente que debe usar, seguramente, ¿no? Bien. La última cocina que compré, ya por una cuestión de no estar agachándome por la edad, compré así separado y el horno lo puse elevado, entonces me queda así a una altura mucho más cómoda, no me tengo que andar agachando, pero conseguí un horno sin la parte de abajo. Excelente. Porque ya que no uso nunca, ¿para qué quiero un artefacto más caro
Sí, yo no. Rita dice que sí usa. Te felicito, Rita. Muy bien, hay gente que usa. ¿Ven? Los que fabrican saben para quién están construyendo. Muy bien, me parece muy bien. Matías dice también que se usa. Bueno, está bien, voy a terminar siendo yo el desubicado acá que no sabe utilizar la cocina, ¿no? Y bueno, ¿qué le va a hacer? No tomé la costumbre nunca y bueno. Tampoco sirve para guardar cosas porque está muy caliente ahí abajo, entonces no podés guardar nada. Se usa para guardar cosas. Bueno, Facundo, yo opté por no hacer eso porque está muy caliente ahí abajo, entonces tenés que poner cosas metálicas, no sé. En fin, no se usa. Bueno, el asunto es que compré un horno sin la parte de abajo, ¿no? Y listo, bueno, fenómeno. Va uno por un lado, otro por el otro lado, de lujo. Acá un detalle les doy. Vean este anafe que está dibujado acá. Observen que las perillas están sobre una parte horizontal del anafe. Bueno, por suerte tengo unos amigos que compraron este modelo. Fíjense que es distinto al que tiene esta cocina de la izquierda, que tiene las hornillas en la parte frontal, es decir, sobre una pared vertical. Bueno, gracias a unos amigos que compraron este sistema de anafe con las perillas que están arriba, ¿no es cierto? Me dijeron, mira, no te recomiendo porque uno limpia esto, aparte todo el aceite que va cayendo y uno limpia y se va introduciendo dentro de los huecos de las perillas, ¿no es cierto? Que tienen unos vástagos verticales y ahí por esos huequitos, con el tiempo suele ingresar aceite, jabón, agua, etcétera, y va generándose problemas dentro del sistema de funcionamiento de las perillas. Entonces, por suerte, conseguí unos anafes que vienen con el frente vertical y las perillas colocadas en ese frente vertical, por lo tanto los vástagos son horizontales y la verdad que funciona mucho mejor. No, un tupper ni loco guardar ahí adentro. No. Bueno, bien. Así que les recomiendo que en el caso de ONAFE, si tienen que recomendar a alguien o si se van a comprar a ustedes, lo hagan con el frente vertical, que la verdad que no tuve problemas con ese respecto en el ONAFE que compré. Bueno, lo interesante de esto es que acá la combustión se realiza tomando el aire secundario del ambiente. Significa que el ambiente va perdiendo oxígeno porque va siendo consumido por estos quemadores. No es que una cocina de 4 metros por 4 metros, 3 metros, 3 metros, esto con un almuerzo que estén cocinando se van a quedar sin oxígeno en toda la cocina. No ocurre eso para nada. Tranquilos. Pero la normativa dice que en ese caso las cocinas o los lugares, los ambientes que tienen artefactos con cámara abierta deben tener asegurado un ingreso y un egreso del aire en esos lugares. Lo vamos a ver bien en ventilación, simplemente. Pero es para que tengan en cuenta, esos quemadores están ocupando aire del ambiente donde están instalados, para que ustedes tengan presente eso. ¿Ok? Porque tristemente, bueno, hay gente que en lugares de mucho frío no usa calefactores o se le ocurre abrir el horno, encenderlo y dejar la cocina encendida de noche y acostarse a dormir al lado con el ambiente calefaccionado con el horno de la cocina. Una cuestión altamente peligrosa, sobre todo si el ambiente no tiene una renovación de aire, que probablemente no tenga porque hace mucho frío afuera, entonces el aire que ingresa es a menor temperatura, baja la temperatura del ambiente, en fin. Bueno, ha provocado muchas muertes ese mal uso del artefacto cocina
haciéndolo pasar por calentador de ambiente, ¿no? Bueno, en esos casos puede ser grave, ¿no? Pero digamos, en el uso normal que hacemos de la cocina, no pasa nada. Imagínense usted acá en nuestra zona, como le digo, son muy ventilados nuestros ambientes, así que, pero deben tenerlo en cuenta siempre por las dudas. Deben tenerlo porque la normativa exige cierta ventilación fija dentro de los ambientes que tienen artefactos con cámara abierta. Pasando a los calentadores, a los generadores de agua caliente, tenemos los calentadores instantáneos de agua, comúnmente denominados Calefón. En realidad Calefón fue una marca que se hizo muy famosa y entonces ya hoy le llamamos Calefón, así como Gillette, pasame la Gillette y en realidad es una hoja de afeitar, pero le decimos Gillette. Y así muchas otras cosas. En Brasil a la fotocopia le llaman Xerox, porque esa marca de fotocopiadora se hizo muy famosa, entonces allá, en vez de decir, dame una fotocopia, dame una Xerox. Bueno, se van instalando. El tema es que el Calefón tiene su quemador en la parte inferior y acá aparece otro orificio, que es de donde se puede acceder a la llama piloto, ¿no? Y en estos casos de Calefón, el producto de la combustión, los gases producto de la combustión, no quedan en el ambiente. Acá arriba se genera, ya vamos a ver, un caño de ventilación, hay que colocar un caño de ventilación que sale directamente al exterior. Porque en este caso son muchas las kilocalorías, es mucho el gas producto de la combustión que resulta y por lo tanto se saca directamente al exterior. ¿Ok? Bueno, de todas formas, la combustión se realiza en el quemador utilizando aire del ambiente, porque esto está abierto abajo, abierto para que tenga contacto con el ambiente, con el oxígeno del ambiente. Y acá se encuentra la llama piloto, que, bueno, supongo que conocen más o menos lo que es la llama piloto, que es una pequeña llamita de bajo consumo, que está siempre encendida, siempre que uno quiere que esté encendido, ¿no? Entonces, directamente, al abrirse alguna canilla, una canilla de servicio, empieza a circular agua por el calentador y al circular el agua deforma un pequeño diafragma que tiene adentro y habilita el paso del gas al quemador. El gas sale por el quemador ya habiendo pasado por la toma de aire primaria, toma contacto con la llama piloto y se enciende. ¿Correcto? Cuando se cierra la canilla de servicio, pierde presión el agua porque no está circulando, y al detenerse el diafragma vuelve a su posición original y corta el paso de gas hacia el quemador y se apaga el quemador de vuelta. Y la llama piloto sigue funcionando. ¿Sí? El agua ingresa a este artefacto en la parte inferior, por el lado de la derecha, justo al lado derecho de la cometida de gas. Le dije hace un ratito de la cometida de gas estaba en el borde inferior del calefón, en el centro. Bueno, un poquito a la derecha, ahí está la cometida de agua fría, por la derecha. Y de ahí, mediante un flexible, se conecta a una cañería interna del calefón, que forma una serpentina adentro del calefón, hasta la parte superior, y luego baja y sale metiéndose en otra conexión que está a la derecha
en el borde, nuevamente en el borde inferior del calefón, a la derecha. Entonces, si uno mira de frente, el borde inferior del calefón, acá en esta parte trasera acá, encuentra en el centro la cometida de gas. Un poco hacia la derecha, la cometida de agua, agua fría. Y un poquito a la izquierda de la conexión de gas va a encontrar la salida a distribución de el agua caliente. El agua fría ingresa, recorre esa serpentina interior del calefón, que es de un material que facilita la transmisión de calor, y toda esa serpentina está sobre el quemador. El quemador genera el aire caliente y el aire caliente va pasando así a través de toda esa serpentina, produciendo la transferencia de calor del aire caliente al material, que suele ser aluminio, al material de la serpentina, y el material de la serpentina pasa el calor al agua que está adentro. Por lo tanto, va transmitiendo el calor y de esa manera y en forma muy rápida va elevando la temperatura del agua que va pasando a través del calentador, del calentador instantáneo. Ven que tiene una botonera, el calefón, por la cual se puede regular la intensidad de la llama del quemador y de esa manera obtener, bueno, 3 o 4 temperaturas fijas de salida, ¿sí? Igualmente luego, en cada lugar de uso, se puede llegar a regular con otra llave se puede llegar a regular la temperatura del agua mezclando el agua que viene desde el calefón con agua fría. Lo ideal sería que esto no ocurra. Lo ideal sería que uno regule el calefón para que ya salga, o por lo menos para que llegue al lugar de utilización a la temperatura que uno desee. Porque además va a haber una cierta pérdida de temperatura en el trayecto desde el calefón hasta el punto de utilización, llámese la ducha, llámese lavatorio, llámese pileta de cocina. ¿Está bien? Entonces se debería tratar de evitar de que tengamos que utilizar una mezcla entre agua fría y agua caliente en la ducha, por ejemplo. Porque si hacemos una mezcla y si por algún motivo alguien abre otra grifería en la vivienda, se produce un desbalance y bueno, si alguien abre otra grifería de agua fría, puede haber un exceso de agua caliente, entonces se quema el que se está bañando. Y al revés, si alguien usa agua caliente, solamente agua caliente en alguna otra grifería, sale el grito ahí, ¿quién abrió la canilla de agua caliente? Bueno, porque sale agua fría y en invierno de golpe encontrarte con agua fría bajo la ducha, no es agradable, ¿no? Entonces el uso del calefón debería ser teóricamente de esa manera, asegurar de que llegue ya solamente abriendo el agua caliente, llegue el agua a la temperatura que uno desea, ¿no? Y con eso uno evita. Si alguien abre otra canilla, otra grifería de agua caliente, lo único que va a pasar en la ducha es que disminuya el caudal a lo sumo, si es que no hay una bombita presurizadora instalada. Pero eso es todo lo que va a ocurrir, un menor caudal, nada más, hasta que se cierre la otra canilla y listo. Entre tanto, la temperatura va a ser la misma. ¿Se entiende? Bueno. Lo que vi últimamente es que estos calefones vienen no con el sistema de llama piloto, que es poco, pero hay un consumo de gas constante si se deja las 24 horas del día encendida la llama piloto. He visto unos calefones que vienen con un sistema piezoeléctrico. ¿Se acuerdan? Como las cocinas tienen también un encendido automático con un piezoeléctrico que va emitiendo unas chispas
para que se enciendan las hornallas? Bueno, he visto hace poco unos calefones que venían con ese sistema y que obviamente aducen de que tienen mucho menos consumo de gas porque la llama piloto no tiene que estar encendida. Entonces, cuando uno va a encender el calefón, mejor dicho, cuando alguien habilita una grifería, ¿no? Y aumenta la presión de agua, lo que se habilita es pequeños chispazos del piezoeléctrico, ¿no? Hasta que se enciende. Y de alguna manera, una vez que se enciende y se pone en marcha el protector que asegura que esté encendida la llama para que esté abierto el paso del gas, ese mismo detector hace que se detenga el encendido piezoeléctrico. ¿Se entiende? Tiene una doble función ahí el detector de la llama. Avisa que ya está la llama, entonces se apaga el piezoeléctrico y a su vez permite que siga saliendo gas. Donde la llama se apaga, bueno, corta el paso del gas. ¿Sí? Bueno, inclusive estuve en un departamento donde había uno de estos artefactos, y entonces cuando uno encendía cualquier grifería del departamento, se escuchaba el golpeteo del piezoeléctrico antes de que comience la combustión del quemador en el calefón. ¿Sí? Bueno, es otra opción más que he visto. Y bueno, esto va saliendo constantemente nuevos artefactos, nuevos elementos, ¿no? A la derecha pueden observar el otro sistema de generación de agua caliente, que se llama de acumulación, y que normalmente le llamamos termotanque, ¿no? Y bueno, el termotanque también está debajo el quemador. Y si bien en el calefón las características, los consumos se determinan en litros por minuto, acá en este caso, como es de acumulación, las capacidades se miden en litros simplemente. ¿Sí? Entonces vienen de distintos tipos y últimamente los termotanques vienen con algunos sistemas más modernos que se llaman de alta recuperación. Entonces, a medida que se va consumiendo el agua caliente, el agua a menor temperatura que va ingresando ya va recibiendo un proceso de elevación de su temperatura, por lo tanto, se puede recuperar una gran cantidad de litros en una hora. Eso ayuda bastante porque siempre está el tema instalado de qué es lo que más conviene. ¿Un calentador instantáneo o un calentador de acumulación? ¿Cuál de los dos? Sabemos que el calentador instantáneo vamos a tener agua, mientras haya gas, vamos a tener agua caliente, todo el tiempo, porque mientras haya gas, mientras el recipiente tenga gas o mientras la red tenga gas, nos va a brindar agua caliente. En cambio, el calentador por acumulación tiene un volumen de agua acumulado y bueno, llega un momento que si se usa mucho, va a empezar a descender la temperatura, ¿no? Si bien tiene que pasar bastante tiempo, va a empezar a descender, ¿no? Bueno, pero tiene otro tipo de uso, ¿sí? Bueno, el tema de la ventilación es lo mismo y todos estos casos consumen oxígeno del ambiente donde están, donde están instalados, ¿sí? Con el tema de los calentadores de ambiente, también las estufas, vienen algunas que toman aire desde el ambiente, ¿sí? Bien, bueno, antes de pasar a cámara estanca, vamos a hacer una pequeña pausa. Continuando con los artefactos a gas, pasamos ahora a los denominados con cámara estanca, ¿no? Vimos los de cámara abierta recién y ahora vemos los de cámara estanca.
Los de cámara estanca también reciben la denominación de tiro balanceado. Probablemente hayan escuchado más esa definición, tiro balanceado. En realidad, técnicamente se lo denomina artefacto con cámara estanca. Bien, la característica de estos artefactos es que no utilizan para la combustión el oxígeno del ambiente donde están instalados, ni siquiera para la toma del aire primario. Lo que hacen es tomar el aire del exterior, se produce la combustión con ese aire y luego lo expulsan nuevamente al exterior. Bien, en estos tipos de artefactos, bueno, obviamente no pueden figurar las cocinas que tienen los quemadores así abiertos en el ambiente. Pero sí tenemos los generadores de agua caliente instantáneo, calefones, como pueden observar este de la derecha, ¿sí? Que en esta zona, en Misiones, he visto varios edificios que han utilizado este tipo de artefactos. En Posada, por ejemplo, conozco un par de edificios que han instalado este tipo de artefactos. Bien, lo que se hace es conectar el artefacto con el ambiente exterior. Por lo tanto, el artefacto debe estar instalado sobre una pared que dé al exterior. La conexión con el exterior puede darse tanto desde la parte posterior o desde la parte lateral del artefacto. En esta imagen que ustedes tienen a la derecha de la diapositiva, el artefacto calefón que se muestra tiene una conexión lateral, está conectado al lateral. Sin embargo, bien puede ser también otra opción conectar el artefacto con el exterior desde su parte posterior. De hecho, tengo un video, y creo que ya lo subí al aula virtual Moodle, para que sepan cuáles son los pasos técnicos para la construcción de esa conexión, de esa instalación del artefacto mediante tiro balanceado, con una conexión posterior. Bueno, el tema es que ingresa el aire desde esta conexión exterior por un sistema de conductos concéntricos. Entonces, por una de las partes, supongamos una corona circular, a partir del área de la corona circular, ingresa el aire exterior y se dirige hasta la parte inferior del calefón, donde se encuentra el quemador. Ahí es donde se produce la combustión del gas. Luego, los gases producto de la combustión, con toda su carga de energía calórica, pasa a través de la serpentina, hace su transferencia de calor, que por supuesto no es total, o sea, no tiene una eficiencia total, y luego sale hacia el exterior por el centro del conductor concéntrico, eso no por la corona circular, sino sale por la sección interior y sale al exterior. ¿Está bien? Bueno, de esa manera no hay contacto entre el quemador y el ambiente interior. Inclusive, este pequeño ojo acá que sirve para encender la llama piloto, en el caso de los calefones que tienen llama piloto, tiene un vidrio con un resorte donde uno corre el vidrio, enciende la llama piloto y luego al soltar el vidrio vuelve a su posición obstruyendo el orificio entonces se puede ver que la llama piloto está encendida o se puede ver que el quemador está encendido, pero no hay contacto con el ambiente. O sea que no se consume oxígeno del ambiente ni siquiera a través de ese pequeño orificio
que sirve para encender la llama piloto. ¿Sí? Bien, espero que hayan entendido el mecanismo de funcionamiento de este artefacto. Otros artefactos que suelen utilizar este tipo de sistema son los calentadores de ambientes o estufas, que se utilizan muchísimo también y no consumen oxígeno del ambiente, lo cual es muy importante porque este tipo de artefactos, estufas, se suelen colocar mucho en los dormitorios. Por lo tanto, es muy importante desde el punto de vista que las personas permanecen durmiendo durante unas cuantas horas, y está muy bueno que el sistema no consuma oxígeno del aire. ¿Sí? Bien. Acá en esta imagen les muestro la distribución de las cañerías de gas en una cocina, habiéndole quitado la tapa donde estaban los quemadores encima, ¿no? Esta cocina, bueno, se ve que es nuevita, ¿no? Tiene el plástico todavía, no crean que la usé con el plástico puesto, sino que era recién comprada. Pueden observar que acá tienen el acceso a uno de los quemadores, acá tienen el acceso al otro de los quemadores, otro y otro. O sea, una cocina común de 4 hornallas. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. Bien. Las 4 hornallas están conectadas acá adelante con los sistemas de regulación de las llaves de paso. Acá tiene una llave de paso, 2, 3, 4. Bueno, hay una quinta llave de paso que es la que va al quemador del horno, que sería esta llave de paso acá va al quemador del horno. ¿Ah? Bueno, si pueden observar bien, acá, a este caño negro que observan a la derecha, es donde se realiza la conexión de la distribución de gas. Es decir, que el caño que distribuye gas en la vivienda por la pared, embutido en la pared, empotrado en la pared, acomete hasta este caño. Y desde acá se inicia la distribución del gas. ¿Sí? Los caños tienen ese diámetro que a usted a lo mejor le parece excesivo, pero es porque es una cocina que sirve tanto para gas natural como para gas envasado. Entonces, tienen una cañería preparada para gas envasado. Tienen que pasar bastante más cantidad de gas que en el caso de gas natural. Por lo tanto, tienen que pasar bastante más gas natural que si fuera gas envasado. Recuerden que cuando esta cocina se instala para gas envasado, se deben colocar a la salida de los quemadores unos picos reductores para que salga menos cantidad de gas y no se vuele la llama, no se produzca ese problema. ¿Sí? Bueno, la distribución se hace luego de conectarse acá a la red interna de la vivienda, que puede ser con un caño rígido de acero con recubrimiento epoxi, por ejemplo, en forma rígida, desde la cometida, que es un codito, puede ser un codito que sale hacia afuera de la mampostería, y de ahí un caño rígido hasta este punto, y luego acá un manguito, hembra-hembra, luego un caño rígido, o bien puede ser un flexible, una conexión flexible, ¿no?
que por ahí lo que tiene caño rígido es que inmoviliza la cocina en ese lugar. Entonces, si por ahí se quieren realizar algunos movimientos de la cocina, voluntarios y a veces involuntarios, al tener una conexión rígida con la cañería, puede provocar movimientos que puede poner en riesgo la hermeticidad del sistema. ¿Ok? En cambio, si se pone una conexión flexible, en ese caso da mayor capacidad de movimiento, ¿no? Mayor flexibilidad. A través de este caño se produce la distribución del gas a través de, hacia las 4 llaves de paso. Y desde las 4 llaves de paso se produce la mayor o menor cantidad de gas hacia los quemadores, hacia los 5 quemadores. Ahora, si observan acá, van a ver estos pequeños orificios, ¿no? Acá ven los 4 orificios, estos 1, 2, 3, 4 orificios. En esos orificios se origina el ingreso del aire primario para la mezcla entre gas combustible y aire del ambiente, esa mezcla de los dos gases. Y a partir de ahí, de estos 4 puntos, la mezcla de aire la mezcla de gases se dirige hasta los quemadores. Y ahí se produce la combustión utilizando aire secundario, aire del ambiente, oxígeno del ambiente. ¿Sí? Y estos pequeños elementos blancos, estos 4 pequeños elementos blancos que ven acá, son los encendidos piezoeléctricos que sirven para encender las hornallas. Lo que no tiene es detector de falta de llama. Por eso hay que tener cuidado, apagar siempre, verificar que no se apague la llama, sobre todo, ¿vieron cuando se utiliza mucho fuego corona para hacer el arroz o algunas comidas? Cuidado con el fuego corona, que una pequeña corriente de viento puede llegar a apagar la llama, ¿no? Y no será detectado más que por el olor, de modo que, bueno, si se cocina hay que tratar de estar ahí cerca del artefacto cocina para asegurarse que todo esté funcionando bien, ¿sí? Esta es una cocina más vieja, otra foto que saqué de una cocina más vieja, donde también se puede apreciar los orificios por donde se realiza la entrada del aire primario, ¿no? Para generar la mezcla. Bueno, hasta aquí.